Bien, amigos, acabamos de grabar el primer capítulo de Controversias, se va a transmitir próximamente y en este capítulo contamos con personalidades relacionadas con el tema del agua, gente muy calificada. Estuvo con nosotros Gloria Jiménez Mora, que es coordinadora del proyecto de consultoría científica y tecnológica del Colegio de Veracruz. Tuvimos también representantes de la Comisión Municipal del Agua, el ingeniero Víctor Hugo García Pacheco es de Conagua, y de CEMAS a Alfredo Colorado Acosta, es gerente de operaciones y mantenimiento, y tocamos algunos puntos muy importantes que tienen que ver con temas no solo de locales. Entre otras cosas, se destacó que 2 de los ríos más contaminados los tiene Veracruz a nivel nacional. Tesla no es consumidor de agua como una refresquera o una cervecera. Ellos reciclan y tienen una adecuada cultura y manejo del agua. No representan un riesgo mayor para los norteños. Los jóvenes tienen el chip del cuidado del agua y los funcionarios lo tienen o no lo tienen. Los que están al frente de las dependencias lo tienen o no lo tienen. La política pública que se tiene hoy en día tiene 33 años, ya caducó. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hay de innovación? Las tuberías en Jalapa son viejas, la calidad del agua es muy buena. La gran paradoja, ¿hay o no hay agua en Jalapa? Estos son algunos de los temas que usted podrá escuchar y compartir en Controversias. Lo invitamos a que nos siga en nuestras redes, en las diversas plataformas, en NB Periodismo de Investigación. El famoso cambio climático, el calentamiento global, los fenómenos de Niño, de la Niña, la deforestación inmoderada de grandes extensiones del planeta, en el Amazonas y en algunos otros puntos del planeta. ¿Qué impacto tienen sobre el agua y sobre el uso y aprovechamiento de la misma? Ya nos dijiste que hay agua para consumo humano y agua para uso, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos, ¿cómo están afectando a la humanidad? Bueno, finalmente el cambio climático, que es un calentamiento de nuestra atmósfera por los gases de efecto invernadero, lo que hacen con el efecto del agua, el vapor de agua es un gas de efecto invernadero de entrada. Entonces, al tener esta acumulación de gases en la atmósfera que nos hace el calentamiento global, pues ese calor de agua está evaporando mucha agua de los océanos. Pero ese mismo calentamiento, por el ciclo del agua, de la evaporación, condensación, precipitación, escurrimiento o infiltración, esa evaporación y condensación ya no tiene de por sí es un ciclo muy movido, tampoco es un ciclo regular, porque no toda el agua que se evapora va a precipitar o va a infiltrar, ¿no? Mucha se queda siempre en el ambiente. Pero entonces esto lo que hace, este calentamiento hace que los fenómenos hidrometeorológicos en un momento dado pues son un poco más intensos o son mucho más intensos. Pero también va a depender de las regiones, porque tiene mucho que ver el movimiento del planeta y lo que es todo el movimiento del aire, ¿no? Los vientos. Entonces eso hace que también nos provoque en algunos momentos el agua, que es vida, resulta también ser muerte. Sí, porque al final esta agua que nos hace tanta falta, si es un fenómeno que nos pega, por ejemplo, en algún continente, en algún país, en alguna ciudad, pues nos trae muchísima lluvia que provoca inundaciones. Las inundaciones provocan contaminación y muerte, destrucción. Entonces ese fenómeno, esa agua de vida, produce un fenómeno en cadena también de muerte. Pero eso es en los lugares que estamos nosotros habitados, porque al final estos fenómenos hidrometeorológicos son muy buenos porque llevan agua donde hace falta también, ¿no? Sí. Entonces tampoco es así como que
qué malos son los ciclones o qué malos son los fenómenos. No, simple y sencillamente es el impacto que tienen, y sobre todo no todos los seres vivos, más bien en los humanos, ¿no? Eso es lo que pone a estos fenómenos como algo catastrófico y malo, el impacto que tienen en los seres humanos, no necesariamente en todos los seres vivos. Bien, esa es la naturaleza del agua. Y todos estos fenómenos que impactan y que pueden ser tan dañinos y perjudiciales para la población mundial, sí, pero que al mismo tiempo pues van con magia de la vida también, ¿no? Sí. Bueno, en ese sentido, sí. Víctor Hugo, ¿cómo se encuentra el país? Y a propósito de los temas que comentaba Gloria hace un momento, ¿cómo se encuentra nuestro país? Te pregunto esto porque hace algunos meses, el año pasado, para ser más preciso, en Nuevo León, pues hubo sequías prolongadísimas, descensos de los niveles de los ríos, de las presas, lagunas, en fin, todos los lugares donde se puede captar el agua, y con ello fenómenos de estiaje muy prolongado en perjuicio de la población. Lo mismo en la Ciudad de México, en la zona centro del país, lo mismo con nosotros. Ahora, más recientemente, en obras emblemáticas del gobierno federal, por ejemplo, en la planta esta de Pemex de Dos Bocas, en la refinería de Dos Bocas, para cada rato se inunda, ¿no? Tenemos agua de más ahí, y nos pasa en Veracruz, nos pasa en Chiapas, y al mismo tiempo tenemos periodos prolongadísimos de sequía. ¿Qué pasa en nuestro país, Víctor Hugo? Sí, efectivamente estaba algo que comentó Gloria sobre la disponibilidad del agua. Efectivamente, el porcentaje del 0.3 que se viene, o del 3% más bien, que queda disponible, el 70% de esto está en los acuíferos, en la parte subterránea, y que cada vez de menor calidad y a distancias más profundas, ¿no? El 30% que vendría siendo ya el 0.3 de todo ese 100% global está en nuestros ríos, en lagos, que podemos disponer de ellos de manera fácil, digamos. Sin embargo, la calidad se ha ido deteriorando, ¿no? Digo, para ejemplo, en nuestro país tenemos muchos de los ríos que están contaminados. Tan solo Veracruz cuenta con 2 de los ríos más contaminados dentro de los 4 más contaminados del país, y esto es el río Coatzacoalcos y el río Blanco en la parte central de nuestra entidad, que presenta altos grados de contaminación y sobre todo provenientes tanto de la industria como de centros de población. Bueno, esto quiere decir que pues nadie hace su tarea, nadie trata las aguas, y estas se echan prácticamente crudas o totalmente residuales a estos cuerpos de agua, que cada vez se ven más agobiados porque son entes vivientes y les cuesta más trabajo el poder ir degradando todas estas materias que se le van arrojando, ¿no? Entre muchas otras. Y bueno, para comentar, en nuestro país, pues sí, tenemos, o se ha presentado de 10 años para acá, un estrés hídrico bastante fuerte. Estaba viendo ahorita una publicación que hizo el día de ayer el IPCC, que es un panel gubernamental de cambio climático, donde los escenarios para el 2040, que ya no está nada lejos, bueno, nuestro país presentará un estrés hídrico entre el 40 y el 80%, ¿no? Que es prácticamente el decir que ya la disponibilidad, que esta es cada vez menor, cada vez tenemos más complicaciones para el acceso al agua, y nos cuesta más el poderla tratar, hacerla potable, que cumpla con las normas. Y ejemplo de ello es que estamos volteando también al agua salina. Preguntémosle a nuestros compatriotas de la parte norte, de Baja California, que tienen plantas desaladoras que con 10 veces más el costo de cualquier sistema convencional, pero que ellos se ven en la necesidad de tener que
quitarle la salmuera para poder conducir más de 1000 litros por segundo hacia todo lo largo de la península, ¿no? De la península de Baja California. Entonces, aquí en el estado seguramente no estaremos tan lejos de voltear hacia el Golfo de México y verlo como una opción para poder alimentar a cada vez a mayor población, a los núcleos, a las principales ciudades del estado, que todas presentan, sobre todo en esta época de estiaje, problemas en el abasto hacia los habitantes, ¿no? Y Jalapa no está fuera de ello. A ver, Víctor, yo quisiera hacer énfasis en esto que estás comentando. Y por eso hice una segmentación sectorial, por así decirlo, o de zona, porque hay obras o grandes obras de ingeniería con mayor desarrollo en algunos lugares del país y tecnología incluso. Estás comentando ahorita que en la península de Baja California grandes plantas de desalinización, sí, así se dice, así es, de desalinización de agua para beneficio de la población o de los humanos. ¿Cómo están las autoridades federales en este momento? Y no por verlo con algún tinte partidario, ni mucho menos, simplemente como algo institucional. ¿Qué es lo que están haciendo en materia federal las autoridades para precisamente tratar esta problemática? Y lo que estás comentando también, que en las distintas zonas del país, bueno, pues los fenómenos son diferentes, ¿no? Lo que dices, aquí a lo mejor tengamos que voltear al Golfo en algún momento. ¿Estaríamos preparados para hacer eso? ¿Tenemos los recursos suficientes, el presupuesto suficiente por parte del gobierno federal, los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, cuando así tuvieran que intervenir en estas obras de infraestructura y de ingeniería? Sí, fíjate, la distribución de este recurso en nuestro país, podemos citar al sureste, que es la zona más rica en agua. Tenemos la reserva, digamos, del 70% entre Veracruz, Chiapas, Campeche, Tabasco y Yucatán, Oaxaca, parte de Oaxaca también. Sin embargo, el Producto Interno Bruto pues está en la parte norte. Ahí está la economía o el motor que mueve a través de diferentes empresas y carecen ellos del agua. Lo hemos notado en diferentes, ahorita el último caso, la ciudad de Monterrey, donde veíamos que las presas estaban en sus niveles históricamente más bajos y que sin embargo las extracciones se seguían llevando a cabo con métodos que ya tenían que improvisar porque estaban abajo del NAMIN, que se le llama el nivel de aguas mínimas, para poder seguir enviando estos caudales hacia la zona conurbada de Monterrey. Bien, y el ejemplo reciente, el más reciente, en Monterrey, en Nuevo León, la instalación de la planta Tesla y todo lo que significó en los medios, ¿eso afecta de alguna manera también a el uso del agua, un uso inmoderado o deficiente? Bueno, hacía referencia a nuestro presidente que la planta tenía que instalarse pues donde tengamos todos los servicios, empezando por el agua. Sin embargo, es una planta que no es un gran consumidor de agua, ¿no? No es el ejemplo, digamos, una refresquera, no sé, alguna cervecera, etcétera. Sin embargo, este tipo de empresas también muestran que reciclan el agua, que captan las fuentes alternas, captación de agua de lluvia, etcétera, y no tendrá un impacto fuerte en la zona, importante o negativo, y es por ello que pues decidieron instalarse ahí. Hay algo importante por mencionar: por años el agua, como se ha administrado en nuestro país, se ha otorgado a través de concesiones, en su mayoría la iniciativa privada. Por eso luego se dice que el agua está privatizada y demás. Y en este sexenio, en esta administración, se han visto los mecanismos para poder de alguna manera garantizar el acceso humano al agua. Hay poblaciones que no tienen sus títulos de concesión, que aprovechan el agua de manera irregular. ¿Y se está regularizando esta situación? Sí, han salido algunos instrumentos, algunos decretos que han permitido que aún estando en zonas vedadas, en zonas de veda,
la población o nuestra ley nos marca también el orden de prelación, el público urbano es el que va hasta arriba, ¿no? Bien. Ese es el primero. Y bueno, mencionar que nuestro país cuenta con 757 cuencas hidrológicas perfectamente delimitadas y 604 acuíferos, ¿no? Así es como administramos nuestro país, a través de cuencas superficiales por un lado y por el otro a través de acuíferos, de los cuales más de la tercera parte está ya sobreexplotada. ¿Hay agua para la población de México? Hay agua, quizá no está distribuida como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Ajá. Cada vez traemos agua de zonas más lejanas. Jalapa no se queda tan lejos de eso. Vamos a entrar al tema de Jalapa en unos momentos, en unos minutos, pero no sé. Perdón, quiero aprovechar precisamente a nuestro amigo Alfredo Colorado. Y no me voy a limitar al tema de Jalapa, sé que tiene muchos años de experiencia a nivel nacional como funcionario, que incluso participaste con algunos directores de Conagua, con Aguirre, ajá, entre otros. Y bueno, te quiero preguntar algo que también ahorita está todos los días en la televisión y en los medios, y anunciado como bombo y platillo, como si fuera la solución a estos problemas. El bombardeo de las nubes. Hace un par de días escuché también a Luege Tamargo, exdirector de Conagua, y él hacía pues un planteamiento muy serio al respecto. Pero este tipo de alternativas, ¿son solución o son simples espejitos para acallar a la población? Mira, yo creo que el problema más fuerte radica no valoramos el agua, a menos de que sea el Día Mundial del Agua, como fue este miércoles pasado, o que no la tengamos. Yo creo que valoramos el recurso cuando no lo tenemos. Estoy escuchando con mucho interés los datos estadísticos, pero históricamente los seres humanos siempre se han asentado en las riberas de los ríos. Prueba de ello es que Egipto, todo su desarrollo se hace alrededor del río Nilo, y los grandes depósitos de aguas subterráneas se encuentran también en el país africano. Sí. ¿Sí? Ahí están los grandes desiertos, ahí tenemos la mayor cantidad de agua dulce. Me llama muy poderosamente la atención que hablamos de los cambios climáticos y hablamos de muchas cosas, pero pues también podemos hacer un recuento de que no tenemos otro planeta, habitamos en es el planeta Tierra, y históricamente no hemos querido aprender de la propia naturaleza. Tanto el agua como la naturaleza tienen una memoria que al hombre se le olvida. Los grandes problemas de inundaciones o de riesgos o de daños hacia la población son por las malas praxis que tenemos nosotros como seres humanos, que nos vamos a evitar a las laderas inadecuadamente sin ocuparnos de hacer una planeación. Y México, pues desgraciadamente, como un país joven, no tenemos la madurez para darle un seguimiento a un plan de desarrollo urbano. Cada 4 años lo cambiamos, no hay una continuidad en los problemas. Me preguntas del tema del bombardeo. Ese es un paliativo y es bueno, funciona. ¿Sí? Hacemos con una precipitación química que se formen los flux y ahí viene la caída del agua. Eso es padre. Pero ¿por qué no platicamos también un poquito del origen? ¿No? Estamos hablando de las escasez, ¿no? ¿Cuándo íbamos a imaginar que Guanajuato, con 7 presas, ahorita tuviera un problemón más grande que el de Monterrey, que nada más tiene el 47% del recurso para alimentar este año a la población? ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene agua ni para medio año. Sí, no, son situaciones que ahorita estamos viviendo, pero desgraciadamente, como lo estamos comentando en este conversatorio, nos acordamos del agua porque fue el Día Mundial del Agua o cuando ya no la tenemos. A ver, y ahorita ¿qué dices de Guanajuato? Yo aquí tenía una pregunta para ti, ya la voy a adelantar. ¿Hay agua suficiente para atender a la población jalapeña y por cuánto tiempo? Pero, a ver, antes de entrar al tema particular, bueno, es un conversatorio, ¿no? Y estamos aquí para polemizar sobre el tema del agua, ¿sí? Yo quiero recordar, estamos en el planeta Tierra, pero
casi toda la población se deja llevar por las costumbres o por los niveles de organización que hemos alcanzado. Yo quiero preguntar que después de conocer el sector hidráulico y de vivirlo por más de 50 años, nunca he visto un cambio en las políticas públicas que no tenemos adecuadas para el manejo del agua. Y con todo respeto, aquí en la República Mexicana le destinamos el 76% de nuestro volumen hídrico a la agricultura, cuando nos retribuye únicamente el 20% de la satisfacción del alimento para la población. Entonces, ¿qué tipo de negocio hacemos en el manejo del agua como una política pública a nivel nacional, donde nos gastamos el 76% del recurso para recuperar el 20% de la suficiencia alimentaria? Sí. Perdón, pero esa política en su momento, cuando teníamos agua en todos lados, sin las restricciones actuales y éramos menos de población, se quería destinar al campo. Yo te estoy hablando de más de 60 años que nuestra política pública no ha revisado la tabla distributiva de los consumos y de la distribución del agua. Víctor no me va a dejar mentir, pero el 14%... Pero sí es más joven que tú, hablabas de 60 y tantos. Sí, no, pero sí es más chico, pero él trabaja en la federación y los datos estadísticos proporcionados por ellos e históricos hablan de que manejamos el 14.5% del volumen a nivel nacional para dárselo al abastecimiento público humano. Entonces, porque tenemos concesionado el resto para la agricultura que no se está usando y que no está ni tecnificada ni se está aprovechando como Dios manda. Es donde más se desperdicia y donde más se contamina. Porque nosotros le ensuciamos producto del día a día, ¿sí? De nuestros servicios, el uso doméstico, el lavado, la excreta, el lavado de ropa, la pasada de jerga en la casa, el lavado del coche y todo eso, ¿no? Vaya, esas son nuestras aguas residuales. Hay industrias que sí tienen otro tipo de contaminación, pero es mínima. Como seres humanos también es mínima porque la propia naturaleza la depura y nos la devuelve en calidad y en cantidad. Pero ¿qué está pasando con nuestra política pública de la distribución del agua? Deberíamos de usar los volúmenes primero para satisfacer a los pueblos y a las ciudades que lo ameritan. ¿Qué es lo que pasa? Como bien lo dice Víctor en el comentario, en la parte norte, donde está el recurso económico más fuerte, tenemos un estrés hídrico altísimo. Industria, empresa. Sí, pero ahí es donde se genera el motor económico de nuestro estado. Y en la parte sureste, es donde tenemos volúmenes impresionantes de agua. Yeah. Ahora, aquí el gran error que tenemos, y esto me va a ayudar al rato para contestarte, es que todos pensamos que si yo habito en cierto lugar y hay por ahí un arroyuelo o un manantial o pasa un cañito de agua, lo que sea, es de mi propiedad. Sí. La Constitución es muy clara, esa agua es de todos. El problema es que no las podemos utilizar por usos y costumbres como se debe de distribuir adecuadamente. Ese tema lo vamos a tratar, Alfredo, porque precisamente una de las fuentes de abastecimiento de Jalapa, la principal, viene del estado vecino de Puebla y ha significado conflictos sociales en distintas administraciones fuertes y presiones que se politizan, ¿no? Pero vamos a dejarlo para un siguiente momento. Y antes de llegar a Jalapa propiamente, me gustaría hacer un poquito referencia al tema que pusiste sobre la cultura del agua. Gloria, tú que has estado por mucho tiempo ayudando y aportando y contribuyendo a ello. ¿Qué significa? Hace unos días que fue el Día Internacional del Agua, yo vivo junto a un río, no creo que es de mi propiedad, es el Pixquiac, y por cierto, a veces tiene un caudal impresionante cuando hay lluvia en Perote, pero hay días que son ya hilachos, y hay partes en las que parece que estuviera seco ya el río. Y ahora que fue el Día del Agua, pues había ahí festivales, sí, y gente cantando y gente bailando y gente celebrando, ¿no? ¿Qué es lo que se debe transmitir con respecto a la cultura del agua? Escuchamos desde hace tiempo campañas oficiales de Amanda, ciérrale a la llave, cuidado con el agua, gota a gota se agota, eran los promocionales más conocidos. Ajá. Pero ¿qué es lo que se debe hacer en esa materia? Bueno,
principalmente, o sea, algo así como que se deba de hacer es difícil, porque finalmente estamos batallando con usos y costumbres de entrada, ¿no? Entonces la idea es que la gente vaya entendiendo que ya no tenemos agua para derrochar. Si bien, como decía Alfredo, bueno, pues todo el mundo buscaba asentarse en los lugares donde veía agua fácil para su uso, ahora sí, uso y consumo, y ahí se asentaban por esa facilidad porque saben lo que significa el agua. Ya hoy no es así. Es más, la problemática que yo veo más es que la gente emigra a las ciudades. Entonces el problema está en las ciudades, no en el campo. En el campo se les está quitando, sí, para abastecer a las ciudades. En el campo probablemente abandonado la contaminan, pero por falta también de información para la gente. Es la gente que está abandonada, sinceramente. Comentábamos como al principio, y también decía Víctor, también lo enfatizaba, agua finalmente probablemente sí haya la suficiente. Lo que pasa es que no tenemos las tecnologías adecuadas, o además no está donde nosotros la queremos. Es muy difícil, o sea, es diferente decir, bueno, hay escasez de agua, hay escasez tecnológica o escasez natural, sí. Porque eso es importante también saberlo, ¿no? Las fuentes de agua están. Ahora, esta migración a las ciudades, que en algún momento lo hemos comentado, implica que la gente piensa o le han hecho o nos han hecho pensar que vamos hacia un desarrollo, a un futuro mejor, en un lugar donde lo primero que vamos a hacer es pavimentar. ¿Sí? Al pavimentar, pues ya entonces estamos generando muchísimo calor en un lugar, estamos siendo muchas más personas que también por el hecho de estar conviviendo estamos generando más calor. Si hay si hay vehículos, bueno, pues también estamos generando más calor y contaminación. Y al final, el agua que siempre ha venido al mismo lugar, nosotros mismos con esa evaporación, con ese calor la estamos ahuyentando. Entonces, la cultura del agua, al principio yo recuerdo que estábamos difícil, nos costó trabajo enfocarla. Arraigarla. Y pues sí, porque teníamos que hablar, transmitir, platicar, orientar con ciertas costumbres para decirle a la gente es que ella es diferente, ya por todas estas cosas es diferente. El problema es de que tenemos del ciérrale, del gordito sí. Del ciérrale, pues creo que son ya casi 40 años sí. Y cada vez es peor, ¿no? Pienso que en algún momento sinceramente se desvirtuó el camino de lo que era la cultura del agua. ¿Por qué se desvirtuó? ¿Es imputable a alguna administración, algún interés? Mira, yo pienso que ni siquiera es empezando porque no es interés, porque es algo así como que las organizaciones internacionales deciden que un día se lo vamos a conmemorar a una festividad, bueno, vamos a hacer una festividad un día para conmemorar algo, para llamar la atención, que la gente voltee. Y el problema es que pues ya es el único día que voltean. Entonces los demás días no hay este trabajo continuo. Al principio te puedo comentar, no me dejará mentir Alfredo, en nuestra localidad, en nuestra región, y Víctor tampoco, porque pues, también sabe, los dos compañeros de trabajo muy buenos, para mí o sea, he aprendido mucho de ellos, pero en este caminar con ellos estábamos trabajando de una manera diferente y en cuanto a dar a conocer a la población qué es esta cultura del agua. Es que nada más el término cultura tiene tanto que decir. Entonces tienes primero que ver cómo la gente se está relacionando con el agua. Y si de esa manera ya no es factible porque realmente necesitamos cuidarla más, bueno, orientarla a que no se trata de dejar de satisfacer necesidades, sino de ser más consciente en cuanto a su uso. Y estas grandes campañas de concientización le corresponden al gobierno, a las instituciones, dobles, a las fundaciones. ¿Quién sería el encargado? Mira, yo en mi experiencia, ¿sí? La ha manejado la autoridad. ¿Por qué? Porque ahora sí que sistema. Pues no sé si es nuestro sistema nada más, pero sí como humanos, como que nos hace
solamente la autoridad es la que nos dice la verdad, una. La otra, la autoridad es la que nos va a sancionar si no hacemos las cosas bien. La idiosincrasia. Entonces, estamos acostumbrados a que si la autoridad lo dice, aunque estemos en desacuerdo, lo tenemos que hacer. Porque hay muchas asociaciones que se dedican a trabajar también todos los temas, en particular que estamos hablando del agua, y lo trabajan bien, pero cuesta mucho trabajo que las personas accedan a un cambio. De entrada, no quieren cambiar mucho. Y volviendo a lo que te decía yo ahorita, precisamente en mi trabajo actual, estábamos viendo eso, esto del cambio climático tan renombrado ahorita, finalmente tiene que ver con un proceso de muchos años. Y a lo mejor en 10 años vamos a estar diciendo, hace 40 años dijimos del cambio climático y seguimos en las mismas, porque como a nosotros no nos va a afectar tanto, porque además ya nosotros, nuestros nietos. Mira, ya ubicándonos en nuestro país, sí, estamos en una ciudad, en una zona privilegiada. Entonces, si no vemos que falta el agua, pues ¿por qué les vamos a hacer caso que falta el agua? Claro. Entonces, bien, pues esa es la gran paradoja, y ahora sí vámonos al plano local, si les parece. Jalapa, manantial en la arena o agua en la arena, y no hay agua o sí hay agua. Bueno, históricamente Jalapa pareciera que tenemos ahí una salación, ¿no? Se forma a través de 4 grandes manantiales, ¿no? Tecuanapan, Texacapan, Jalitic. Sí, y Jalitic, sí. De hecho eran los 4 barrios que dan la fundación. No teníamos problemas de abastecimiento. De hecho, históricamente Jalapa ha sido muy privilegiado, como lo dice Gloria. Sí hay agua en Jalapa. Hay y no hay. Aquí tenemos 2 cosas y quiero regresar unos minutos nada más a la cultura del agua. Quiero hacer un comentario personal. No es únicamente la cultura, sino que también es un aspecto educativo. O sea, si nosotros no educamos, no podemos culturizar, ¿sí? Y lo primero es que deberíamos de tener el cuidado de los elementos, sea nuestro planeta Tierra, nuestro aire, nuestra agua, ¿sí? Y nuestros recursos naturales, el amor por ellos, porque no tenemos otro planeta donde irnos por el momento. Entonces, eso es parte de una educación. Ni ahora que hay las naves nodrizas, ¿no? Que ya están... Todavía no, pero nos falta mucho y allá no vamos a encontrar agua, porque ni en Marte hay. Sí, algo tan rico como acá, que hace rato mencionaban, el 76% de nuestra superficie terrestre es agua, nadie lo tiene. O sea, tenemos un planeta privilegiado. ¿Qué nos falta? Conocerlo, quererlo, educar a nuestros futuros habitantes a que volteen a ver esa bondad que decía Gloria. Entonces, más que cultura del agua, tenemos que partir de educar y culturizar sobre el cuidado de nuestros elementos. Porque si no volteamos a darnos cuenta de todo lo que está a nuestro alrededor, pues nos estamos acabando los elementos de una forma tonta. Sí. Porque nuestros recursos, a pesar de que pueden ser renovables, pues no se renuevan solitos. Los tenemos que ayudar, ¿no? Y fíjate, Alfredo, que mis hijos, por ejemplo, que son, ya no adolescentes, ya son muchachos grandes y seguramente los hijos de ustedes también, ya tienen como dicen ahora, un chip diferente, ¿no? Y se preocupan mucho por lo del reciclaje, la reutilización de productos, el cuidado del agua. Sí ya lo tienen inmerso, pero no sé si las nuevas generaciones, ahí ya no sé con los niños, si esté bien penetrado eso, bien inculcado específicamente el tema del cuidado del agua. Mira, yo creo que vale la pena en este punto que mencionas hacer una reflexión. ¿Sí? Los jóvenes tienen otro chip, sí, pero ¿y los que manejamos el país? O sea, las autoridades tenemos ese chip, pregunto. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuántas políticas públicas conocemos en los últimos años en materia de los servicios públicos? La gente dice, yo pago el agua y la desperdicio. No le importa. Sí. Yo la ensucio, no le importa. ¿Y qué hemos hecho nosotros para los
las políticas públicas para el cuidado. Hace rato bien mencionaba Víctor de que si hay o no hay agua, dice, no la tratamos. Efectivamente, a nivel del país traemos una cobertura promedio del 68% y a nivel estado de Veracruz andamos por el 47%. De cobertura de la población. Tratamiento de aguas residuales. Okay. Usamos el agua pero no la tratamos, la vertimos a los cuerpos de agua inmisericordiamente y contaminamos. Ahora, el tratamiento es muy simple y es muy sencillo, pero no queremos pagarlo. ¿Por qué? Porque no se ven esas obras. Hemos tenido mucho paternalismo y no tenemos ni la cultura ni la educación. ¿Y los recursos se tienen? Como de que no. ¿Cuánto cuesta una Coca-Cola ahorita en el mercado? No, pregunto. ¿Cuánta gente toma una Coca-Cola al día? Vaya. Pregunto porque pareciera ser en muchos sentidos que los presupuestos están destinados mayormente, y por eso hacía la pregunta hace rato, Víctor, si se contaba con los recursos, con el personal profesional, técnico, calificado para realizar todas estas obras y acciones, y si hay los recursos suficientes para poder desarrollar lo necesario y cumplir con expectativas mucho más amplias, mucho más ventajosas para un adecuado uso y tratamiento del agua. ¿Sí se destina presupuesto suficiente o es insuficiente, como en muchos otros rubros? Bueno, en el caso de Jalapa, ¿no? Bueno, estamos en Jalapa, pero esta se la vamos a dejar a Alfredo, porque por aquí tenemos un sondeo de ENB que va a estar disponible en la página, que estará disponible para que lo puedan consultar, en donde vienen alguna serie de encuestas y de preguntas que hicimos a la población, pero a nivel nacional, tú que estás en Conagua, el recurso que se destina a esa institución. Sí, no hay recurso, considero, en materia hidráulica que alcance. Sin embargo, se han hecho esfuerzos, cada año se destina mayor presupuesto, pero sí mucho tiene que ver con la parte que hagamos cada uno de nosotros, ¿no? Por citar un ejemplo, desde nuestras casas me ha tocado como... así me considero como cabeza de familia, el explicarle a mis hijos, bueno, en qué gastamos a diario en nuestro hogar, en qué actividades gastamos o consumimos más agua, ¿no? Desde los alimentos, el baño. Detectamos que la ducha, llegamos a, más si nos gusta cantar, ¿no? Debajo de la regadera, pues hasta 80 litros tiramos al drenaje. Y ya va contaminado. 80 por baño. Sí, por cada duchita, 80 litros. Por regaderazo. O sea, 4 garrafones, ¿no? Esa es una de las preguntas que viene en el sondeo, ahorita la vamos a comentar. Y bueno, decirle, mira, hijo, si cierras o hija, cierras la regadera cuando te enjabonas, pues ¿qué crees? Que consumes la mitad. O cuando nos lavamos los dientes, nosotros que nos afeitamos, etcétera. Y eso se ve reflejado en nuestro consumo, en nuestro recibo. La cultura de checar el medidor, porque Jalapa son de las pocas ciudades en el país que tiene medición en todos los domicilios y podemos verificar. ¿Y qué creen? Y llevábamos un registro que en algunos meses consumíamos 30 metros cúbicos, pero ya al final llegamos a consumir 15 o 10. Bajaste la mitad. Así es. Mira, ahorita que decías de lo del consumo por casa, aquí en este sondeo, el 30%, el 29% dice, no sé cuánto significa eso en consumo en litros, pero el 29% dice que tarda, y es el pico más alto, entre 11 y 15 minutos por baño, por ducha. No sé cuánto significa eso, los 80 litros. Sí, más 80 litros. Sí, seguramente digo, por poner o citar un número, ¿no? Y no necesitamos ser técnicos ni expertos en la materia para poder darnos cuenta sobre cómo consumimos y que hay que hacerlo cada vez pues de manera más racional, más responsable. El reusar lo de la lavadora, que decimos esa agua pues nos puede servir para trapear los pisos, etcétera, y todo eso nos va a ayudar. Y si sumamos todas las 160,000 viviendas que se tienen en Jalapa o más, seguramente va a ser un consumo bastante ahorrativo y que cada quien tiene que hacer sus partes desde sus trincheras, ¿no? A ver, aquí hay... Quisiera retomar algo aquí, perdón. Sí, no, adelante.
Por lo que comentaba tanto Alfredo como Víctor, en el sentido de que si estamos hablando de la famosa cultura del agua o educación ambiental sobre el agua, como quieran decirlo, que se está, desgraciadamente, se ha estado enfocando exclusivamente en la población infantil y juvenil. Y ahora sí que en mi experiencia, ¿sí?, independientemente de los tomadores de decisiones, que son otro boleto, bien importante, pero esa es esa parte. Nada más población general. Uno platica, va, los jóvenes, los niños asisten, quedan convencidos o quedan entendidos, conocen, pero si luego ellos, con su entorno, no tienen ninguna fuerza, aquí como comentaba Víctor, yo con mis hijos platico, pero si yo platico con los hijos de otro, y ese otro le dice, mira, no le hagas caso, yo pago mi agua, para eso la estoy pagando. Entonces, es un esfuerzo tirado a la basura. Aquí el problema es que no se ha, se ha dejado de ver, porque sí se vio en algún momento, este trabajo a nivel población y enfocado a cada uno de las diferentes actividades que tiene la población. Desde luego, ¿cuánto tiempo tiene que ya no se trabaja a nivel institucional el sistema de manejo ambiental? ¿Cómo están los edificios en cuanto a ahorro de agua, los edificios públicos? Los baños inteligentes, todo esto, ¿no? Pon tú no los baños, nada más el simple ahorro. Sí. El hecho de que no quieran a fuerza tener la llave completamente abierta para lavarse las manos, ¿no? O sea, tiene que salir el chorrote, ¿no? Y si son ahorradores no les gusta porque como ya lleva aire, entonces poca agua, pero pues te lava igual. Claro. O sea, son elementos, son tecnologías para ahorro. Inteligentes. Sí, definitivamente. Entonces es algo bien complicado en ese sentido. Pero también, pues si no le ponemos nosotros, no. Ajá. Bien. Aquí en Jalapa, según datos proporcionados por la autoridad, hay una cobertura casi del 100% de los hogares jalapeños, el 98, 99%, ¿no? 98%. Sí. Pero también dentro de este sondeo que se realizó, pues se han detectado algunos riesgos, como la turbiedad o la alta turbiedad en el agua, algunas fallas en las líneas de conducción y distribución, mayor demanda en temporada de estiaje, deforestación de las zonas y de los acuíferos que proveen a Jalapa. Entonces, ¿qué es lo que estaría en este momento la administración actual? Y ya lo comentaste también hace rato, Alfredo, cómo se van interrumpiendo algunas políticas y cómo no hay políticas públicas o políticas de Estado de mediano y largo plazo que permitan pues precisamente llegar a mejores condiciones. ¿Qué se está haciendo en este momento en SEMAS? Y luego voy a dar algunos datos muy cortititos. Bueno, fíjate que llegamos a un punto medular, ¿no? Ya vamos a nuestra casa, sí. la conoce muy bien Víctor, por cierto, que también estuvo sí. a cargo ahí en la comisión. Creo que tenemos el mismo lugar actual que él ya tuvo. Cuando yo trabajaba en el Estado, tuve la oportunidad de participar hace 35 años aproximadamente, desde el nacimiento del proyecto Huitzilapan-Jalapa. Sí. Hace rato comentabas que ¿por qué en Puebla? Bueno, porque si nosotros nos traíamos el acueducto, la captación al estado de Veracruz, teníamos 1000 metros de desnivel menos para hacer llegar el agua a Jalapa. La dificultad de la zona. Sí, había que bombear esos 1000 metros de desnivel para tener esos 1000 metros cúbicos acá. E imagínate, 33 años que tiene de existencia el Huitzilapan-Jalapa en operación, de estar pagando 1000 metros de elevar cada metro cúbico de agua cuando estamos consumiendo 1000, en promedio en aquel entonces teníamos una concesión de 1000 litros por segundo, o sea, un metro cúbico. Actualmente no sé por qué las políticas públicas se bajó a 950 litros por segundo, pero estamos hablando de hace 33 años. Sí, y perdón, y esa infraestructura que se tenía es la que actualmente se tiene. Voy a lo siguiente. También estos estudios han arrojado que hay tuberías muy viejas, dañadas, que hay
fugas, tomas clandestinas, todo eso, ¿no? Precisamente, fíjate, si te estoy hablando de esa, es porque es la obra que a mí me tocó vivir y es la última que se ha hecho de esa naturaleza para Jalapa. Entonces estoy hablando de una política pública que tenemos más de 33 años, que ya dio la vida útil, los cálculos hidráulicos que teníamos hace 33 años para atender una ciudad como Jalapa, ¿sí? Me hablas de que las tuberías son viejas. Efectivamente, tenemos manantiales en el Alto Pisquiac, en el Medio Pisquiac, en Socoyolapa, en Cinco Palos y en el Castillo. Y entre esas 5 fuentes es todo el abastecimiento que tenemos disponible por autorización o concesión, o sea, legal, para uso para Jalapa. Entre todos hacemos un total de 1.570 litros por segundo concesionados, que es con lo que abastecemos, ¿sí?, desde hace 33 años a Jalapa. Quiero comentar que hace 33 años teníamos 96,000 tomas. Y ahora tenemos 166,000 oficiales, más las que nos ordeñan en el trayecto y las que nos toman prestadas los vecinos, porque ya prácticamente no podemos entender a Jalapa como una ciudad, somos una conurbación y nuestro problema se magnifica porque es mentira que Emiliano Zapata, que San Andrés Guayocan, nos den sus fuentes para atender su población como lo estamos haciendo. Ese es un tema no las tiene, ¿no? Muy importante, el crecimiento y esta conurbación que se vuelve casi una zona metropolitana, y el abastecimiento sigue siendo de las mismas fuentes, pero para una población mucho más amplia, ¿no? Y la infraestructura, que es el otro tema, pues es la misma. Hemos ido rehabilitando, sobre todo ahorita con los programas, pero yo recuerdo que la CEMAS tenía en anteriores administraciones 0 de inversión de obra pública, y actualmente, el año pasado, gracias a la presente, se hicieron más de 126 obras por parte de la CEMAS, que no es constructor, pero se tiene que rehabilitar la infraestructura, y con motivo de lo que decía Gloria del crecimiento y de las pavimentaciones, se apoyó el programa de trabajo de la actual administración municipal. No vamos a hablar de partes políticas, pero ¿cuántos años hacia atrás que no se invertían 5 centavos en esa infraestructura? Digo, Víctor le tocó vivirlo, no se hacían obras porque no se volteaba a ver el problema. Entonces tú hace rato le preguntabas a Víctor a nivel nacional, pero si a nivel nacional es el mismo panorama. Por eso yo hablaba de la política pública que no ha sido la correcta. Preguntabas el tema de si se tienen los conocimientos técnicos. Yo te puedo garantizar que sí. Y te lo puedo garantizar porque en mis 42 años de servicio público en materia de agua en todo el estado y en otras partes también ayudando, hemos perdido el servicio civil de carrera. Anteriormente, cuando eran recursos hidráulicos, todos los que tomaban decisiones eran ingenieros. Llega con agua, empezó muy bien, todos eran ingenieros, sí, pero de hace 30 años, 33 años para acá, empezamos a cambiar las políticas públicas de quienes dirigían las partes técnicas y empezamos a tener licenciados y se empezó a perder el servicio civil de carrera. No es que sean malas las profesiones, pero hay un refrán popular que dice zapatero a tus zapatos, y si nosotros nos pasamos 5 años entre preparatoria y secundaria, 5 o 6 años en promedio, de ahí la universidad, otros 6 años para tener un nivel de licenciatura. Algunos contamos con maestría y con doctorado, y ahí les dedicamos otros 5 años, más los años de experiencia, y los destinamos a través del servicio público, que es el que nos ayuda a un aprendizaje que nos trajo de los libros a la práctica, a resolver problemas en el día a día. Oye, y que de repente ya llegó otra administración. Gracias, precisamente ¿no? Alfredo, hacia eso iba, que en las instituciones cada vez más y cada vez más evidentemente se están apartando los perfiles
no solo de quienes las conducen, sino de los que trabajan. Y eso lo estamos viendo con mucha tristeza y será materia de algún otro programa y de muchos otros programas. Esto que se ha perdido, solo la ley el servicio civil de aguas del estado de Veracruz profesión. Decía que el director de los organismos tenía que ser ingeniero. Claro. Hace 15, 20 años lo desaparecieron. Bueno, ahora tenemos en todas las instituciones. Sí. Pero mira, antes de despedirnos, porque ya no está llegando el tiempo y ya me están regañando producción, tenemos algunas preguntas que se hicieron y las voy a dejar para la mesa. ¿Se te hace justo lo que pagas por el servicio de agua? Sí, 49%, no, 50.85%. ¿Cómo calificas a CEMAS por su servicio de agua potable en relación a lo que pagas? Regular, 46.65%, bueno, 31%. ¿Consideras que el dinero recaudado anualmente por CEMAS se aplica adecuadamente? No sé, 58%, no, 33.54%. ¿Hay corrupción en CEMAS? No sé, 65%. Y sí, 19%. ¿Y cómo calificas la calidad del agua que consumes? Regular, el 47%, perdón, el 42.59%, y buena, el 47%. ¿Es buena el agua que consumimos los jalapeños, Gloria? Sí. ¿Sí es buena? Sí, definitivamente que sí. Porque se gasta mucho en garrafones. No. Es que tomando lo que decía él, ¿cómo no va a haber dinero si todos los días consumen coca y consumen agua embotellada? No, ya no por la presión. Muy bien, muy bien. No, Jalapa tiene muy buena calidad del agua, independientemente de que en temporada de lluvia tengas esas turbiedades tremendas y que el agua tenga que pasar turbia, porque la gente quiere agua. Y no es tan fácil tratar el agua en la planta potabilizadora. Y además, si tenemos un tubo del grueso que tú quieras y por ahí va a pasar el agua, si esta agua con turbiedades viene negra, más de la mitad del tubo es tierra. Entonces eso no va a pasar a la ciudad, se va a quedar en la planta. Las tuberías viejas. Pues pero esto más bien es de las... Que terminen, Gloria. Lo que va a pasar es que al final, si tú vas a limpiar el agua en la potabilizadora, esa tierra que pasó por ese tubo se va a quedar ahí, porque la van a suministrar lo más limpia posible a la población. Pero si tú pones un vaso de agua revuelto con un montón de tierra y lo dejas asentar, dime cuánta agua clara te queda realmente. Entonces es la escasez que luego se vive cuando hay mucha lluvia. Implica más químicos, más productos además, químicos, más cara, ¿no? Para sacarlo. Pero en realidad, como las fuentes donde están ubicadas, el lugar es bueno, la calidad es muy buena. O sea, el agua de Jalapa es de muy buena calidad. Bien. Perdón, Alfredo, vamos a rematar ya por razones de tiempo con algunas preguntas. Las vamos contestando, las van contestando como ustedes quieran. ¿Cuáles son los tiempos? Plazos. ¿Hay fatalidad en el tema del agua? ¿Tenemos términos? Pues tan solo el lema de hace, ahorita con el Día Mundial del Agua, aceleremos el cambio. Ya es momento de actuar. 240 dijeron hace un ratito. 1040 que está a menos de 15. Sí, y esto en referencia a la Agenda 2030, que ya está, no sé, a 6, 7 años, y que bueno, ya nos toca actuar, ya no es, ya la etapa de planeación y demás ya se agotó y tenemos que actuar desde nuestras trincheras, ¿no? Estamos en tiempo. Pues ya estamos en las últimas. Bien, ¿qué planes y acciones se realizan y son necesarios implementar, Alfredo? Mira, yo considero que hemos descuidado todo. El que empecemos es en beneficio de la ciudad, pero la otra parte, hablábamos de cultura del agua, yo quisiera preguntar si nosotros culturalmente estamos preparados para reutilizar nuestras aguas. Hemos vivido casos donde nosotros, la potabilizadora cumple con la norma 127, que actualmente es muy exigente, y la verdad es agua de primer nivel, ¿sí? Como bien lo dice Gloria, y todo el año estamos monitoreados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Entonces, es un mito y mucho que los opositores al desarrollo tratan de sacar también su bienestar y desacreditan a fin de que quieren que los aplaquen económicamente.
Entonces eso también hay que ponerlo sobre la mesa, pero la calidad del agua es buena. La calidad del tratamiento de aguas residuales, tenemos una calidad de descarga de la norma 1 que es impresionantemente buena. Bien. Y no la queremos ni usar para el riego de jardines, ni para reusos, ni para excusados, ni para nada, porque ya fue un agua que ya usamos. Pero en realidad, a como estamos viendo la realidad mundial y de otros lados, yo creo que, como lo dice bien Víctor, ya nos está alcanzando el momento de tomar grandes decisiones. Ya nos alcanzó. Autoridades comprometidas, entonces, Víctor, Alfredo, sí. Así es. Sí. En el plano que sea, en el ámbito que sea nacional y local. Sí. Y finalmente, ¿qué nos corresponde, Gloria, como ciudadanos y en general? ¿Qué debemos hacer todas las personas, niños, jóvenes, adultos, viejos, para contribuir en la solución de esta problemática? Usar el agua eficientemente, solo la que necesites. No te voy a decir cuánta porque no sé cuáles son tus necesidades, ¿sí? Estamos de acuerdo que cada quien necesita diferente cantidad por cómo vive, por las actividades que realiza, pero sí estamos conscientes de cuánta es la que necesitamos para nuestras actividades cotidianas, sea como sea, usarla suficiente. Bien, pues muchas gracias. Ya escucharon ustedes a nuestros invitados. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecer nuevamente a cada uno de ellos. Gloria, gracias. Muchísimas gracias. Alfredo, muchas gracias. Y Víctor, qué bueno tenerte por aquí con nosotros. Nos veremos en un próximo capítulo de Controversias, Periodismo de Investigación, NB. Esa es la primera de muchas. Sí. Bueno, es el primer capítulo, hay muchos temas que se quedan en la mesa y a Alfredo creo que le gusta hablar largo y tendido. Así que los vamos a invitar a un segundo. Ahora sí se fue como agua. A un segundo capítulo. Sí fue como agua. Estoy con puros compañeros del agua, como pez en el agua. Cierra.